Y en esta serie nos vamos a centrar en el verso 25 de Daniel 7. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren, mis amados, hablará palabras contra el Altísimo. Dice Apocalipsis 13:6, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cuál es la manera que en este tiempo Satanás se levanta contra Dios diciendo que no hay Dios? En estos días mi hijo me contaba algo que me impactó. Había un compañero de colegio que se lo encontró, está estudiando en la universidad. Le dijo: mira, Daniel, mira, yo decía que soy ateo, pero ¿sabe qué? Estoy cansado que en la universidad todos los profesores nos hablan de que no existe Dios, y yo siento algo en mi corazón. Yo necesito una ayuda espiritual, porque ¿sabe qué? Dios en cada uno de los seres humanos colocó un vacío que solo lo llena Dios. Por eso, aunque una persona que diga que es ateo, pero siempre hay hambre de conocer a Dios y de saber quién es Dios. Eso es poderoso, mis amados hermanos. Y en este tiempo, a través de los gobiernos y a través de los gobernantes y de las organizaciones, el diablo se ha levantado para decir que no hay Dios, que son ateos. Dice aquí la palabra: hablará palabras contra Dios, ¿cierto? Hablará palabras contra el Altísimo. Segundo, dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Y la tercera dice: pensará en cambiar la ley y los tiempos. Mis amados, una de las cosas que el diablo, este gobierno de esta organización, a través de su poder económico, le coloca a los países tareas para que cambien el pensamiento de la gente a favor de ellos, donde anulan los principios y la ley de Dios. Dice: eso no es así. Escuché una noticia en estos días que me impactó, que es tan fuerte la pornografía en este tiempo que ya hasta el pueblo cristiano la está aceptando como válida. Eso no es problema, eso es una ayuda visual, no se preocupe por eso. Entonces, mis amados, dice aquí las tres cosas que este gobierno hará en los últimos tiempos. Dice: hablará blasfemias contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Mis amados, ¿qué significa la palabra quebrantar? La palabra quebrantar significa deteriorar, debilitar, entrar sin permiso y desgastar. Esta es el alma del Satanás para los últimos tiempos: quebrantar a los hijos de Dios, desgastarlos, debilitarlos, agotarlos, agobiarlos, a tal punto de que ellos vuelvan atrás. Es el arma de los últimos tiempos que el diablo utiliza para paralizar a los hijos de Dios, para desviar a los santos del camino, de la vida y del propósito. Los agobia, los desgasta, los debilita, a tal punto de que, como decimos en nuestra nación, la gente tire la toalla. Tanta iglesia y no pasa nada. Tantas predicaciones y sigo en lo mismo. Tantas oraciones y mi vida financiera no cambia. Es un desgaste. Satanás siempre trilla con el mismo problema, medio trata de arreglarse y nuevamente cae en la misma situación. 20, 30 años con el problema en el matrimonio y sigue lo mismo. Nada cambia, porque esa es la manera como Satanás está atacando en estos últimos tiempos, debilitando a los hijos de Dios, quebrantándolos para así desviarlos de la fe. Por eso, mis amados, hoy en el nombre de Jesucristo vamos a dejar de culpar a las personas y enfocarnos en el enemigo que está detrás de las personas y de las circunstancias.
El problema no es tu tío, tu marido, o tu abuelo, o la persona, o tu jefe. El problema es el demonio que está detrás de la persona. El problema no es lo que te está pasando. El problema es el demonio que está detrás de esa circunstancia. Porque detrás de toda persona, de toda circunstancia, hay un diablo mentiroso que está buscando ¿qué? Desgastarte, cansarte, ahí agobiarte hasta que tú tires la toalla. Hasta que no diga, ya no sigo más con esto. Esa es la manera como Satanás ataca en los últimos tiempos. Por eso, mis amados, vemos muchos creyentes desanimados, cansados, agotados, y terminan primero alejándose de la iglesia y luego de Dios, y terminan afuera. Gente de 20, 30 años en el evangelio y luego terminan sin Dios y sin iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó? El diablo los desgastó, los agobió, los cargó, a tal punto que digo, 20 años de cristiano, no he visto cambios. No he visto nada en mi vida, sencillamente porque cayó en la trampa del enemigo. Mis amados, por eso, detrás de cada situación o detrás de ese desgaste o debilitamiento hay un diablo que hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Pero para eso se necesita fe y el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo para romper ese ataque. Pero también querer ser librado. Hay personas que no quieren ser liberados, están conformes con la misma situación. Y también otra de las cosas para poder ser libre es estar hastiado de la situación. Decir, estoy hastiado. Ya estoy hastiado de que el diablo siempre oprima mi vida y no vea victoria en mi vida. Por eso, no importa lo que cueste, vamos para adelante, porque con Cristo siempre adelante. Aleluya. Porque, mis amados, cuando tú recibes una palabra, el diablo viene para atacarte y robarte esa palabra. Tú vienes hoy a la casa de Dios, vienes con un anhelo de buscar a Dios y un milagro para tu vida, y de sanidad, de finanzas en tu familia. Y entonces el pastor dice, todos los que necesitan un milagro, vengan al altar, vengan al frente. Los que tienen problemas de económico, finanzas, vengan aquí. Y tú sales contento de la iglesia. Pero luego el diablo te lanza un dardo. Dice, oiga, pero ¿por qué el diablo ¿por qué el pastor tuvo que pasarte adelante? ¿Por qué no oró? ¿Será que Dios no es poderoso? ¿Por qué el pastor tuvo que exponerte que pasaras adelante? Y el diablo te roba el milagro, te roba la palabra, te roba la fe. Muchos pierden el milagro saliendo de la puerta con un dardo del diablo. ¿Por qué me hizo pasar adelante? ¿Por qué tuve que pasar adelante? Si Dios es poderoso, ¿por qué no me hizo el milagro atrás? O yo te digo, o te quedas con tu orgullo o te quedas con el milagro de Dios. Pero con los dos no puedes estar. Algunos tienen que romper ese orgullo para ver la bendición de Dios. Y el diablo, mis amados, viene para atacarnos y robarnos la palabra que Dios nos ha dado. Ahora bien, mis amados, ¿qué es un ataque espiritual? Mis amados, un ataque espiritual es una serie de eventos coordinados desde el infierno. Es una planeación del infierno que viene contra tu vida. ¿Para qué? Para robar tu fe, para robar tu propósito, para robar tu destino y tu llamado en Dios. Es un ataque coordinado. Es una planeación estratégica del infierno que viene contra ti en varios frentes. Lo primero que hace es robar tu fe y luego roba tu llamado y tu propósito en Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que distinguir cómo son esos ataques. Lo primero, mis amados, que el diablo nos ataca es con las distracciones. El diablo nos distrae con situaciones para sacarnos del camino. La persona está trabajando bien, va bien en su empresa y de repente alguien viene y le dice, oye, pero tú puedes ganar más dinero si haces otra cosa.
Tú puedes hacer otra cosa, mira ahí gana el 30, pero si usted hace esto puede ganar el doble. Y venía caminando bien y el diablo lo distrajo, lo sacó del propósito de Dios. O también las desilusiones. Algunos se les desilusionan de Dios, se desilusionan de la iglesia, se desilusionan del pastor. Dicen, yo creí que el pastor iba a venir, me iba a visitar a la casa, íbamos a ser muy amiguis. Y se desilusionan. Se desilusionan porque el pastor no está para hacer amigos, el pastor está para guiar ovejas. Y eso es lo que tú tienes que entender. Yo creí que íbamos a ser amiguis del pastor, íbamos a salir, íbamos a comer, íbamos a venir. Ay, porque el otro sí era así. Y entonces la gente se desilusiona. Se desilusiona a veces por sueños que tenía en su corazón que no se han cumplido. Por palabras proféticas que no se han cumplido, por anhelos que no se han cumplido. Y entonces el diablo utiliza esas desilusiones para sacarte del camino. Otra de las armas es la crítica. Escúchalo bien. Nadie critica al que no está haciendo nada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los hombres que Dios levantó siempre llevaban al lado una compañera que es la crítica. La crítica siempre va a estar en los líderes, en los hombres de Dios, en los hombres de influencia. Si tú no quieres que nadie te critique, no hagas nada. Pero en el momento que empieces a hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios, el diablo se va a levantar para criticarte. Y tú tienes que entender eso. También, mis amados, las tentaciones. El diablo te va a empujar a fallarle a Dios. El diablo sabe cuál es tu área débil y te va a atacar. Otras son las persecuciones. Vamos a ser perseguidos. Las acusaciones y las traiciones. El diablo utiliza esto para quebrantarte, para desgastarte, para molerte ahí, para que tú tires la toalla y vuelvas atrás. Mis amados, si tú puedes reconocer un ataque espiritual, lo puedes neutralizar. Si tú conoces la consecuencia de algo, la vas a evitar. ¿Por qué generalmente nos pasa lo que nos pasa? Porque no pesamos las consecuencias de lo que nos puede pasar. Mis amados, el problema es que hay muchas personas que no reconocen que lo que están viviendo es un ataque espiritual. Un ataque de las tinieblas para desgastarte. Un ataque del enemigo para molerte. Y a los que nos gusta el fútbol, en el campeonato mundial, uno ve el partido y uno dice, no, ¿por qué este técnico no salió con toda? Porque la idea de ellos es primero ¿qué? Demoler al otro equipo. Cansarlo, agotarlo. A veces le sale, a veces no le sale. Pero la idea es fastidiar al otro, cansarlo, agobiarlo, agotarlo. ¿Para qué? Para destruirlo. ¿Qué fue lo que hizo Brasil en el mundial pasado cuando perdimos? Salió dándole duro a las figuras, moliéndolos, golpeándolos. ¿Para qué? Para que cometieran errores. Y desafortunadamente algunos cayeron en la trampa del diablo. Esa es la trampa del enemigo, mis amados hermanos. Pero yo te bendigo hoy, porque hoy es la final, pero tú estás aquí en la casa del Señor. Y no importa que sea la final de entre el universo, pero primero nuestro Dios. Y eso le agrada al Señor. Y eso le agrada a Dios. Aleluya. Mis amados, un ataque espiritual tiene varios frentes. Y mi amado, si tú entiendes esta revelación hoy, yo salgo por bien servido. Y mire, y en el cielo los ángeles van a cantar porque tú entiendes la revelación. Cuando viene un ataque del diablo, sea contra tu mente, sea contra tu familia, sea contra tu finanza, sea contra tus hijos, cuando viene el ataque del diablo, no, el diablo no solamente quiere destruir tu familia, tu mente, tus finanzas o tu matrimonio. La meta final de Satanás es separarte de tu destino. Escúchalo bien. Todos nosotros tenemos un propósito, un destino, un plan de Dios para nuestras vidas, que Dios quiere que ejecutemos en esta tierra.
Por eso, mis amados, el milagro más grande que Dios puede hacer en una vida, la revelación más poderosa que Dios puede hacer en un ser humano, es cuando a aquella persona se le revela por qué está aquí en esta tierra. ¿Para qué está en este planeta Tierra? Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en esta persona. Porque hay muchos que tienen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80, y nunca supieron para qué vinieron a esta tierra. Por eso, mis amados, esto es clave entenderlo. El diablo no va solamente para destruir tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, tu vida, tu salud. No, el diablo va tras tu destino. ¿Por qué va tras tu destino? Porque el destino de cada uno de nosotros, el destino tuyo y mío, está ligado con el poder de Dios. Acorde a mi llamado, el poder de Dios está en mí. Acorde a mi llamado, la unción de Dios está en mí. Y si yo me desvío de mi destino, voy a perder el poder y la autoridad en esta tierra. Eso es clave que tú puedas comprender esta revelación. La vuelvo a repetir, mis amados hermanos. La unción y el poder del Espíritu Santo están ligados a nuestro destino. Y si el diablo nos separa de nuestro destino, el enemigo nos está separando del poder de Dios. Entonces, una persona sin poder es una persona vacía y a la deriva, va de aquí para allá, porque el diablo pudo hacer su cometido, lo sacó del camino y la persona perdió su destino, y entonces perdió el poder de Dios, porque el poder de Dios va ligado ¿a qué? A nuestro destino. El poder de Dios fluye en nosotros acorde al llamado de Dios. Por eso Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros empresarios, a otros médicos, a otros doctores. Acorde a tu llamado, el poder de Dios funciona en ti. El día que tú te desvíes del llamado de Dios, ese poder no va a poder funcionar como Dios quiere en tu vida. Por eso el diablo siempre va a querer sacarte de tu destino y tu llamado. Entonces, mis amados, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que estamos siendo atacados por el diablo. Es el paso número 1 para destruir ese ataque. Tú tienes que reconocer que estás siendo atacado por el diablo, que el diablo te está sacando de tu destino y tu propósito. El ataque de Satanás, recuerda, es un ataque coordinado. Y lo primero que quiere destruir es tu fe, desanimarte y llevarte a la decepción, a tal punto de que una persona agobiada, una persona agotada, cansada, con los mismos problemas siempre, con las mismas circunstancias siempre, se olvida de las palabras proféticas, se olvida del llamado de Dios. Por eso dice la palabra: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra profética es el consuelo en nuestra aflicción. Pero, mis amados, algunos en el momento de la aflicción, del quebrantamiento, olvidan la palabra profética, olvidan las palabras promesas de Dios, olvidan el propósito de Dios, olvidan el llamado de Dios. Todo lo tiran a la borda. Todo lo tiran a la borda. Y lo que Dios quería hacer, no lo pudo hacer. ¿Recuerdan el caso del alfarero? El profeta estaba mirando y el alfarero empezó a moldear la vasija, pero dice que se le echó a perder y no pudo hacer la vasija. Y algunos pierden el propósito, el destino de Dios. Dios no puede hacer lo que Él tenía preparado para tu vida, porque sencillamente el diablo truncó tu destino. No te diste cuenta que estaba siendo atacado por el enemigo. El diablo no solamente quiere robar tus finanzas, sino quiere robar tu destino. El diablo no quiere solamente destruir tu familia, sino quiere destruir tu destino. El diablo no solamente quiere destruir tus hijos, sino quiere destruir el destino de ellos. Hay un lugar, hay una casa,
hay una iglesia donde Dios va a propiciar ese destino, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No trates de ayudarle a Dios. Algunos están a punto del rompimiento, de ver la bondad de Dios, y el diablo los saca de la iglesia, de la casa, del propósito. ¿Por qué? Porque si el diablo sabe que si te desvía, te saca del destino. Yo recuerdo alguna vez, era un niño, tenía alrededor de unos 10 años, y vivía donde una tía que yo quise mucho, fue como mi mamá. Y ella me mandó a hacer una tarea, un mandado al centro comercial en aquella época. El Ley se llamaba y había un sector comercial. Me mandó comprar algo para el almuerzo y yo me fui. Cuando de pronto llego cerca de donde iba, y había un furgón grande y mucha gente alrededor. Y uno, como niño o como un adulto, porque la mayoría eran adultos, en su curiosidad me acerqué allá. Y cuando veo ahí en el centro del círculo de las personas y del carro, había una calavera. Y era la primera vez que yo veía una calavera, y a mí me impactó. Una calavera, ¿eso qué es? Y había un culebrero diciendo: y en pocos momentos voy a hacer salir candela de esta calavera. Y mientras tanto, cómpreme la pastilla, cómpreme el jarabe, cómpreme no sé qué. Y entonces yo esperando que salga candela de calavera. Media hora, 1 hora, 2 horas. Nunca salió candela de la calavera. Salió candela cuando llegué a la casa tarde, sin el mandado. Y así son las distracciones del enemigo. Porque allí habían gente mayores, adultos, nos saca del propósito, nos desvía del camino, y las cosas que Dios tenía para nosotros no se cumplen. Y generalmente los ataques más fuertes del diablo vienen cuando estamos próximos al rompimiento. Los ataques más fuertes del enemigo vienen cuando está pronto de venir la bendición de Dios, del favor de Dios. Viene la propuesta, viene la situación, viene el enemigo para desviarte y para sacarte del propósito de Dios. Hay una persona que te va a promover, hay una persona que Dios va a colocar en tu vida para ayudarte. Por eso dice la palabra de Dios que el niño, hablando de Jesucristo, dice: y el niño crecía y se llenaba de sabiduría, y abundante gracia era sobre él. Y dice la palabra que Jesús halló gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué ante Dios? Porque es nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué ante las personas? Porque Dios va a utilizar una persona que te va a bendecir. Y algunos patean a Dios y patean la lonchera y se salen del propósito de Dios y no esperan el cumplimiento, no esperan el favor de Dios. Y el diablo truncó su destino. Los problemas y el desmoronamiento de Satanás, el ataque del desgaste del diablo, es para sacarte de tu destino, para atacarte del propósito que Dios tiene con tu vida. Mis amados, a tal punto de que la persona olvida la palabra profética, la promesa, el propósito y el llamado. Mis amados hermanos, cuando una persona no está cumpliendo el propósito por el cual fue creado, no importa lo que haga, no importa la plata que tenga, se va a sentir desdichada y vacía. Pero cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, te vas a sentir contento, alegre, con el gozo de Dios. Porque el reino de Dios está en tu vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando tú vives en la voluntad de Dios y en el reino de Dios, en tu vida está la justicia de Dios, está la paz y está el gozo y la alegría de vivir. Mis amados, un ataque espiritual siempre viene para separarte de tu identidad, que olvide quién eres en Dios, que renuncies al plan de Dios, al llamado de Dios para tu vida. Por eso, una de las cosas que debes hacer para liberarte de un ataque espiritual es recordar quién eres en Dios.
que tú eres lo que Dios dice que tú eres, que tú puedes hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer y que tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Pero el enemigo tratará de cansarte, tratará de agobiarte, tratará de reducirte, que renuncies a las promesas de Dios, que vuelvas atrás. Un ataque espiritual provoca cansancio, fatiga. Un ataque espiritual produce una fatiga emocional. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos se han sentido cansados, fastidiados, agotados, agobiados con las situaciones, con la vida? Detrás de eso hay un ataque de las tinieblas. ¿Qué es lo que quiere? Que tú vuelvas atrás, que tú olvides tu llamado, tu propósito, que tú hagas cosas que te saquen del camino de Dios, que tú abortes el plan y el propósito de Dios para tu vida. El diablo tratará de confundirte acerca del propósito de Dios en tu vida. Te tratará de confundir. Tú no sabes para qué estás aquí en esta tierra. Y Satanás es el acusador de nuestras almas. Y estará haciendo que tú pierdas la confianza en Dios, que pierdas la confianza en el Creador. Utilizará las distracciones, las desilusiones, la crítica, la pérdida de algo. Cuando Dios llama a su presencia a un familiar, a veces cuando no entendemos el plan de Dios, empezamos a renegar contra Dios. Y es bien interesante. Nosotros queremos que nuestros familiares y amigos y queridos estén con nosotros. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Señor, yo oro para que donde yo estoy, ellos también estén. El anhelo de Jesús es estar con nosotros. ¿Y dónde está ahora Jesús? Dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre. Y una de las cosas es que el diablo va a tratar de cansarnos, de agobiarnos a través de las distracciones, de las desilusiones, de la crítica, de las acusaciones, de las tentaciones. Y va a estar ahí como una gotera, hasta que tú renuncies a Dios, renuncies al llamado. Escúchalo bien. ¿Sabes por qué una persona deja de orar? Una persona puede predicar estando en pecado. Y no me miren así con ojos, no. Una persona puede predicar estando en pecado. Una persona puede evangelizar estando en pecado. Una persona puede cantar estando en pecado. Pero lo que una persona no puede hacer es orar estando en pecado. Porque orar es ir a estar frente a Dios. Y delante de Dios no podemos mentir. Dios nos desnuda como a cara descubierta. Por eso una de las cosas por las cuales tú no has podido orar es porque puedes estar en pecado. Y hoy es un llamado de Dios para que el enemigo no tome ventaja sobre tu vida, te quebrante y te saque del camino. Por eso, cada vez que no puedas orar, dirás: Señor, que estoy en pecado. Pilas, tengo que revisar mi vida. Porque en pecado una persona puede hacer cualquier cosa. Lo único que no puede hacer es orar. Por eso una persona que peca, lo primero que deja de hacer es de orar. Y luego empieza a fallar a la iglesia. Y por último, para irse, le echa la culpa a la iglesia, al pastor, a los líderes, por si que se excusa. Pero en el nombre de Jesucristo estamos desenmascarando al diablo, estamos desenmascarando al enemigo y estamos mostrando la manera como Satanás ataca. Y Satanás ataca a la gente
quebrantándolas, ¿cierto? Desgastándolas, ¿cierto? Oprimiéndolas ahí, ¿cierto? La persona se siente cansada, se siente agobiada. La misma situación, porque Satanás se la repite, se la repite, se la repite. Le repite la misma situación, el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. Y tú terminas diciendo: yo tanto que oro y no pasa nada. Yo tanto que clamo y no pasa nada. Pero en el nombre de Jesucristo estamos aquí para desenmascarar el diablo y para ser libres en el nombre de Cristo Jesús y para caminar con el Señor. Hoy puedes volver a tener comunión con Dios, pedir perdón por tu pecado y vas a tener una relación preciosa con el Señor, porque el perdón de Dios es instantáneo. Dios nos perdona instantáneamente, y si no lo volvemos a hacer, el favor de Dios empieza a crecer, la presencia de Dios empieza a manifestar y la gloria de Dios empieza a ver en nuestras vidas. Por eso, mis amados, yo les animo a que en el nombre de Jesucristo quiten toda la venda espiritual de sus ojos y puedan ver que lo que está pasando en tu vida es un ataque de las tinieblas, es un ataque del diablo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Truncar tu destino y tu propósito en el Señor. Porque una persona que no cumple el destino y el propósito de Dios es una persona sin poder, es una persona sin autoridad. Pero una persona en el destino, en el propósito de Dios, estando en el lugar correcto, es una persona con unción, con poder. Es una persona que en el nombre de Jesucristo las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Vas a pensar por un momento en qué área el diablo te está desgastando. Siempre te repite el mismo problema. Siempre te lo repite. Problemas con la familia, problemas con el cónyuge, siempre es el mismo problema. Problemas con los hijos, siempre es el mismo problema. Problemas con las finanzas, siempre el mismo problema. No cambia nada. A veces parece que ya va a salir algo, pero siempre el diablo viene y lo destruye. Problemas, el mismo pecado. Quieres amar a Dios, pero vuelves y recaes en lo mismo, en los mismos pensamientos, en las mismas actitudes. El diablo te agobia, te cansa, te agota por esa misma situación. ¿Qué área de tu vida el diablo te está desgastando? ¿Qué área de tu vida el diablo está trabajando para robar tu fe, para robar tu familia, tus hijos? ¿Cuál es el mismo problema siempre? ¿Cuál es la misma circunstancia siempre? ¿Cuál es el mismo favor? ¿Cuál es la misma circunstancia que pasa en tu vida? El mismo problema. Ay, poderoso Dios.